Pues buenos días aún, nos falta 5 minutos para la tarde. Gracias por presentarme de esa forma. Como mencionaron, soy Benny Yu. Yo aquí más de 13 años aquí en México. De hecho, hace unos años me naturalicé, entonces ya soy mexicano. Entonces estamos entre paisanos. Iba a ser la raza, pero es demasiado común, no sé. Pero sí, es un placer estar con ustedes. Llevo casi, más de 20 años de casado con mi esposa Janice. Tenemos 2 hijos. Karis está en su último año de la prepa y Maika está en la secundaria, su segundo año en secundaria. Y estamos muy a gustos aquí. Tengo una presentación. Sí, tenemos más de 10 años trabajando contra la trata de personas y tenemos 10 proyectos trabajando en las áreas de prevención, intervención y restauración. Recientemente fuimos todos galardonados de una medalla de mérito por la defensa a las víctimas que recibimos del Congreso. Somos muy agradecidos por lo que Dios ha hecho y como recibir ese reconocimiento. El año pasado, en 2019, hemos alcanzado más de 50,000 beneficiarios en esos proyectos. Y voy a hablar un poco más de eso. Entonces, Dios está haciendo cosas muy grandes a través del Pozo de Vida. De hecho, un miembro de nuestro equipo está aquí, Claudia, está allá atrás. Ella es la directora de la Casa Refugio, uno de nuestros proyectos. ¿Qué más puedo decir? En nuestro equipo hay como 50 personas y más de 340 voluntarios que trabajan con nosotros. Voy a pasar un video, no sé si el audio sí está funcionando, entonces para que explique un poco más del trabajo que hacemos, ¿no? Mientras puedo, voy a pasar, explicar tantito y podemos regresar en el modelo integral que tenemos. Entonces siempre lo explico de esta forma. Perdón, me está... normalmente yo muevo más cuando estoy en el escenario. Perdón, por el púlpito me está estorbando tantito. ¿Por qué tenemos esos proyectos, esos 10 proyectos en esas 3 áreas, en prevención, intervención y restauración? Es un modelo integral porque queremos tener otra perspectiva en cómo nos acercamos o cómo traemos soluciones a la problemática. Y ese modelo puede aplicar a cualquier injusticia social que vemos. Entonces, si ustedes pueden imaginar por un momento que ustedes están en el bosque, caminando en el bosque solito, al lado de un río, y de repente escuchas a un bebé llorando, y te das la vuelta y ves el bebé flotando en el río en una canasta. ¿Qué van a hacer? Salvarlo, ¿no? Vas a meter en el agua y ya sacar el bebé. Hacer eso, escuchas a otro bebé llorando y te das la vuelta y ves a otro bebé flotando en el río. ¿Qué van a hacer? Rescatar a ese bebé. No te da el tiempo para sacar el celular y tomar un video para ver, voy a subir esto en el Instagram o en el Facebook o algo así, ¿verdad? Hay que rescatarlos, ¿no? Y hacer eso, escuchas a otro y a otro y a otro. Y eventualmente vas a hacer una serie de preguntas. ¿Qué son esas preguntas? ¿Qué está pasando? Sí. Y ahora tengo 500 bebés, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿No?
Entonces, al empezar a caminar hacia la fuente, ¿no?, donde está pasando todo, es tratar de prevenir el problema antes que empiece, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese trabajo, porque si no te vas a eventualmente quedarte totalmente desesperado en seguir rescatando. La intervención es el trabajo de sacarlos de riesgo, y la restauración es el trabajo del maratón, de ayudar para que esas víctimas o sobrevivientes sean restaurados, y también en todo el proceso de la reinserción social. Y eso aplica a la trata de personas y puede aplicar a cualquier, como dije, a cualquier injusticia social. No sé si ya tenemos más o menos para pasar el video. Está diciendo en poquito. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la prevención es muy importante, porque de los 50,000, más de 50,000 beneficiarios que hemos alcanzado solamente el año pasado, 40,000 fueron en nuestros programas de prevención. Prevención es ir ok, ahora sí. Bueno, ahí va. Entonces, sí, vamos a empezar lo de nuevo. El video, por favor. Ok, ya. Cuando yo llegué al Pozo de Vida, me recibieron bien. Como que me abrazaron, porque no llevaba tantas cosas. Entonces ellos me empezaron a dar ropa, me dieron las cosas que necesitaba en ese momento. Y cuando llegué, la cama ya estaba tendida, había una bolsa de regalo para mí, y había como un cartel donde decía lo que te deseaban el tiempo que estuvieras en el Pozo de Vida. Somos una SE que lucha contra la trata de personas. Tenemos 10 proyectos que están en las áreas de prevención, intervención y restauración. La importancia de nuestros proyectos de prevención es para ir y concientizar al público y también a los que pueden ser parte de la demanda. Los proyectos de intervención están para alcanzar a los que están directamente en riesgo, y los que están en situaciones de trata de personas. Los proyectos de restauración son importantes porque es un trabajo de maratón para ayudar a los sobrevivientes ser restaurados, y también ayudarlos en todo su proceso de la reinserción social. Yo recibí en el Pozo de Vida iniciar la primaria y terminar la secundaria, y también aprendí a leer, a escribir, a hablar un idioma más, inglés. Ya que estoy en casa transitoria, empiezo la preparatoria escolarizada, porque nunca había tenido una experiencia de convivir con personas diferentes, y estoy muy feliz. La importancia de que cada beneficiaria tenga una participación dentro de lo que son cada uno de los proyectos, pues a nosotros nos parece sumamente importante, porque al final cada proyecto es hecho y basado para ellas. Por ejemplo, una niña que llega a casa de refugio, que posteriormente pasa a casa transitoria, que posteriormente aprende dentro de lo que son nuestros programas de empoderamiento una actividad, y con esa actividad va a valerse de la vida, o a lo mejor no, esa actividad simplemente va a ser un apoyo el día de mañana que ella vuele de una manera independiente. Mi experiencia en el Pozo de Vida ha sido cambiar mi punto de vista de lo que yo quiero en mi futuro. Mi sueño es terminar la preparatoria y quiero dedicarme a la literatura y arte dramática. Eso explica un poco del trabajo que hacemos.
¿Por qué es tan importante para mí? Mucha gente me pregunta por qué es tan importante hacer esta labor. Y siempre comparto de mi pasado, comparto de lo que me había pasado cuando era niño. Cuando yo tenía 8 y 9 años de edad, mi vecino, quien era mi tutor de cello, se abusó de mí sexualmente. Entonces, como adulto, hice un voto interno diciendo que voy a hacer todo posible para proteger a mis hijos. Pero nosotros llegando aquí a México, vimos la gran necesidad de hacer este trabajo contra la trata de personas. Estiman que hay más de 27 millones de esclavos modernos en el mundo. Y dije, Dios, ¿cómo es posible que vivimos en un mundo donde hay millones de niños que están siendo violados cada noche? ¿Cómo es posible, Dios? Entonces Dios me empieza a hablar y me dice, Benny, no pasaste por ese dolor simplemente para proteger a tus propios hijos, pero pasaste por ese dolor para que sea una plataforma para mostrar mi poder al mundo. Entonces dije, ok, Dios, heme aquí, voy a hacer lo que tú quieras de mí. Entonces es por eso que empecemos el Pozo de Vida. Y la realidad es esto. A veces el camino para experimentar un milagro es un camino doloroso. Si Dios me rescató, si Dios me redimió, si me restauró, pero hubo algo más que Él hizo en mi vida. Hubo algo más que Él necesitaba que hacer, más que simplemente rescatarme del hoyo. ¿Quieren saber lo que es? Sí, no, más o menos. Me bajo, ya paro de hablar. No. Pues yo creo que para mí ha sido experimentar el favor de Dios. Miren, Dios usa varias cosas en nuestras vidas para como mover en nuestras vidas. Usa a su autoridad, la unción sobre nosotros, también nuestros dones y talentos naturales, pero también muestra su favor en nuestras vidas, en maneras para movernos hacia lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces, quiero hablar sobre lo que es el favor de Dios. Bueno, antes de eso, ese es el favor de Dios. El favor de Dios es la preferencia y el privilegio divino que resulta en una aceleración hacia el cumplimiento de los propósitos e intenciones de Dios que Dios tiene para tu vida. Otra vez, el favor de Dios es la preferencia y privilegio divino que resulta en una aceleración hacia el cumplimiento de los propósitos e intenciones que Dios tiene para tu vida. Ahora es muy importante mencionar que el favor no es el favoritismo ni es la parcialidad. No es que Dios quiere más a esta persona que la otra. Dios no es así. Él muestra favor a todos. Pero hay una intención para mostrar ese favor en nuestras vidas. Y depende de nosotros. Depende de cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo vamos a aprovechar o apalancar ese favor de Dios en nuestras vidas. Ahora, mucha gente me pregunta, Benny, ¿cómo puedo ganar más favor de Dios? ¿Cómo puedes crecer en ese favor de Dios? Y siempre lo explico de esta forma. El camino para obtener más favor de Dios es por la humildad. Solamente por la humildad. ¿Ok? Entonces, la medida de tu humildad se hace evidente en los momentos cuando es retada o probada. En otras palabras, nuestra humildad se muestra más cuando es retada, ¿verdad? Si veo a Claudia, por ejemplo, voy a escoger a Claudia. Si la veo caminando en la calle y la veo
Y puedo decir con 100% de certeza, sí, esa mujer, no la conozco bien, pero nada más viéndola, puedo decir, es una señora que tiene mucha humildad. No. Tienes que empezar a conversar con la persona y además de eso es cuando hay una oportunidad de mostrar su humildad, es cuando vemos su humildad, la calidad de su humildad. ¿Es cierto? Entonces, si esa humildad, si quieres crecer en tu humildad, tienes que retar esa humildad. O en otras palabras, ponerte en situaciones para ver esa humildad crecer o mostrar esa humildad. Por ejemplo, mis hijos son adolescentes ya, ¿no? Y conociendo a mis hijos crecer, cuando son bebés y niños, son, tan bonitos, ¿no? Pero ya cuando son adolescentes, empiezan a transformarse, ¿no? Y empiezan a tener, te empieza a retar, ¿no? Y cuando tú dices, pues, quiero que hagas esto, ¿no? Quiero que arregles tu cuarto, por decir, ¿no? Pero de repente hay un montón de razones por qué no lo están haciendo, ¿verdad? Hay excusas y pretextos y al parecer cuando tú hablas con ellos, tus palabras entran por un oído y sale por el otro. Y de repente estás ahí diciendo, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora, si quiero mostrar o quiero que mis hijos vean que su papá tiene mucha humildad, pues cada día es un reto pedirles hacer algo y si no lo hacen, entonces me están viendo, me están vigilando y están viendo si realmente voy a reaccionar de una forma amable y humilde. Entonces, si quiero yo o nosotros si queremos crecer en nuestra humildad, tenemos que ir y salir y dejar que esa humildad sea retada. Es difícil, pero es la única manera de ver esa humildad crecer en nuestras vidas. Y cuando crece esa humildad en nosotros, también crece el favor de Dios en nosotros. Entonces, quería pasar al versículo del día de hoy, en Filipenses 1:6, que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios está haciendo una buena obra en ti. Amén. ¿Están convencidos de eso? Pues nada más estoy leyendo la Biblia. ¿Está haciendo una buena obra en ti, sí o no? Sí, amén, ¿verdad? Pero puede decir, pues a veces no siento que realmente está haciendo una buena obra en mí. Pues tal vez en mí, pero en mi marido no. Dios está haciendo una buena obra en cada uno de nosotros, amén. ¿Están convencidos de eso? Entonces, ¿cuál es la intención de Dios de hacer esa buena obra en nosotros? Perfeccionarnos. Pues yo creo que sí, pero nuestra idea de cómo es la perfección y la idea de Dios en cómo es la perfección, creo que a veces son distintas. ¿Están de acuerdo conmigo cuando digo
todo lo que es precioso es forjado por la presión y el tiempo. Si vemos el carácter de una persona, vemos que por el tiempo y por la presión vemos una persona mejor, ¿verdad? O si pensamos en las joyas, las piedras preciosas, vemos que también esas piedras son forjadas a través de la presión y el tiempo. Pero para nosotros decir, sí, que llegue la presión, ¿no? Apriétame, Dios. Más tiempo. No, pues ya queremos todo, ya. No queremos presión, queremos todo muy light, nada heavy, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. Supongamos, estos Legos son Legos. Supongamos que estos Legos yo hice en una forma de una montaña. ¿Ok? ¿Y qué es cómo normalmente oramos cuando vemos una montaña en nuestro camino? ¿Qué decimos? Que se quite esa montaña, ¿verdad? Entonces, somos como este juguete es, para los que sí conozcan los Transformers, robé de mi hijo. Ya no juego con esto, entonces estoy aprovechando. Vamos por nuestro camino. ¡Ay, no! Una montaña. ¿Qué hacemos? Pues nos rogamos ante Dios y nos ponemos de rodilla y pedimos y oramos, Dios, mueve, Señor, esa montaña para que yo pueda seguir por mi camino, ¿verdad? Eso sí está bien, pero también Dios puede hacer un camino donde podemos atravesar la montaña. Pero yo creo cuando leemos a Filipenses 1:6 y vemos que Dios está haciendo una buena obra en nosotros. Si la intención de Dios, lo que Él quiere hacer en nosotros, es no simplemente mover una montaña o hacer un camino para atravesar la montaña, pero la intención de Dios es hacernos más grandes. Ahora no es una montaña. Ahora es muy chiquito. Ahora no es nada para mí. Lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros es hacernos más grandes y que seamos y crecemos en Él. Y eso es la perfección, porque estamos creciendo. ¿Qué tal si nada más Dios empieza a mover las montañas y entonces quedamos así de chiquitos? ¿No? Pero lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacernos más grandes, para que cuando nos confrontamos con una montaña más grande, ¿qué quiere hacer en nosotros? Que seguimos creciendo para que seamos todavía más grandes. Amén. No sé si entienden eso con mis juguetes aquí. Pero creo que es una representación perfecta para entender lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando veamos a nuestros hijos, ahora digo a mi hija Keris, ya está en la prepa, ya tienes que hacer las cosas por ti.
Ya no puedes depender de mí. Ya va a la universidad, se va a estudiar en los Estados Unidos este otoño y yo no puedo estar cocinando por ella siempre, arreglando sus cosas. No, ya es su responsabilidad. De la misma forma, Dios quiere traer esa transformación en nosotros. Entonces, la realidad es esto. El milagro de una transformación, de la transformación que Dios hace en nosotros, es más grande que el milagro que Él puede hacer para mover una montaña. El milagro de la transformación en nosotros es más grande que el milagro que Él puede hacer por nosotros. Pero siempre estamos pidiendo a Dios que Dios mueva la montaña, que haga un milagro por nosotros. Pero tenemos que empezar a orar y pedir que Dios haga un milagro en nosotros. Amén. Me encanta ese versículo, no lo puse, pero en el camino de aquí vi, es en Jeremías 12:5 dice esto. Si los que corran a pie han hecho que te canses, ¿cómo que competirás con los caballos? Si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? O en otras palabras, lo que Dios está pensando hacer en nosotros es que empecemos a competir con los caballos en las carreras. Para ellos en ese momento, en ese entonces, el caballo era el más veloz. Pero hoy por hoy ya tenemos cosas mucho más veloces, ¿no? Pues está diciendo Dios, si te canses, si te estás cansando por correr a pie, ¿cómo vas a competir con los aviones? Con los coches. La intención de Dios es hacernos más grandes y no dejarnos chiquitos, amén. ¿Quién quiere ser como un cristiano de este tamaño o un cristiano de este tamaño? O todavía más. La intención de Dios es hacernos grandes. Amén. Entonces, para eso, quería compartir esto. Muchos de nosotros conocemos ese versículo. Así que, si el Hijo de Dios, si el Hijo los libera, ¿están ustedes qué? Ok. A ver, con más convicción, por favor. Así que si el Hijo los libera, ¿serán ustedes? Verdaderamente libres. Ok. ¿Son libres? ¿Sí son libres? ¿Realmente y verdaderamente son libres? A ver, un poco más dudoso cada vez que pregunto, porque le hace pensar, uy, pues sí sé que es lo que está diciendo en la palabra, pero no sé, aquí en mí tengo mis batallas. Yo tengo mis batallas. Tengo cosas que a lo mejor no quiero compartir aquí en la iglesia. No me siento tan libre. Pues aquí en la iglesia a lo mejor sentimos, como estamos en la presencia de Dios y entre hermanos, sentimos muy libres, sentimos así. Pero a veces estamos batallando con cosas y estamos muy honestos, ¿verdad? Nadie quiere confesar. Está bien. Pero la palabra de Dios dice que somos libres. Y está diciendo la verdad. Y no dice que somos libres, dice que somos verdaderamente libres.
Entonces, si estoy en Cristo Jesús, tengo la libertad. Amén. Ok. Entonces, para hacerles entender mejor ese versículo, los que están en Cristo, el opuesto, bueno, cuando pensamos, el opuesto de la libertad es ¿qué? Esclavitud, ¿verdad? Pensamos que es la esclavitud. Bueno, ya no somos esclavos, ¿verdad? Somos libres. Entonces, el opuesto de la esclavitud, para los que están en Cristo, el opuesto de la esclavitud no es la libertad, porque la libertad ya tenemos. El opuesto de la esclavitud, para los que están en Cristo, no es la libertad, porque ya la tenemos, es la madurez. Es la madurez. Lo que quiero decir es, tenemos cada uno de nosotros la libertad que está en Cristo Jesús. Amén. Pues tenemos que madurarnos, crecernos, para que podamos vivir y aprovechar y usar esa libertad y vivir en esa libertad. No se sienten que son esclavos, no se sienten que necesitan más libertad, porque esa libertad ya la tienen. Amén. Ahora la cuestión es cómo me voy a madurar, cómo me voy a crecer en esa libertad, cómo voy a caminar en esa libertad para que sea real en mi vida. La cuestión no es que no hay libertad en mí, sí hay. Y es sumamente importante para nosotros entender esa verdad. Porque la libertad plena requiere nuestra madurez. Y la victoria viene con una responsabilidad nuestra. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que empezar a crecer y madurarnos. O si no, vamos a quedarnos chiquitos como esto. Dios está haciendo una buena obra en cada uno de nosotros, amén. Y esa es la obra para hacernos crecer, a madurarnos, para que seamos grandes y fuertes, gigantes espirituales. Es lo que quiere en cada uno de ustedes. Yo creo que es tiempo para elevarnos al nivel a donde Dios nos está llamando, amén. Es tiempo para cada uno de nosotros ver esa promesa, esa victoria que Dios ya nos dio y empezar a caminar en eso. Es comprometernos, enfocarnos en la obra buena que Él está haciendo en nosotros y dejar de pedir que Dios haga un milagro por nosotros y dejar que Él siga haciendo el milagro en nosotros. Esa transformación es un milagro más grande. Necesitamos crecer en su carácter, crecer en su gracia y su bondad y crecer en su poder. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios es no dejarnos chiquitos, hermanos. Cuando vio a sus discípulos, no los dejó como pescadores, pero hombres que cambiaron el mundo. Es la intención de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, si pueden cerrar sus ojos, vamos a tomar un momento y dejar que el Señor siga haciendo su trabajo
en nosotros. Si tú llegas el día de hoy agobiado, con mucha carga, con mucha ansiedad, pidiendo a Dios hacer un milagro por ti, y quieres hacer una decisión y decir: Dios, haz el milagro en mí. Si eres tú esa persona, quiero orar por ustedes. Si eres tú esa persona, pueden levantar la mano para yo poder orar por ti. Gracias, gracias, gracias. Pueden bajar las manos y voy a orar. Padre Dios, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Que a través de esa cruz, de tu muerte y tu resurrección, tu victoria sobre la muerte, tenemos nosotros la victoria. Y en ti tenemos la libertad. Tú, oh Señor, nos liberaste. Y en ti tenemos esa libertad. Tú empezaste una buena obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por esto. Pero queremos hacer una decisión, Señor, el día de hoy. Queremos comprometernos, Señor, para que sigas haciendo el milagro de transformación en nosotros, para santificarnos, para perfeccionarnos, para que veamos, Señor, más de tu carácter en nosotros, Señor. Pido por esta casa, pido por esta congregación, que de aquí salgan gigantes espirituales, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús pido que de esta iglesia sea una bendición para las generaciones. Que la sabiduría que está aquí sea una bendición para que los que necesitan más de ti, entender más de tu bondad, de tu gracia, de tu perdón, aquí encontrarán. Y Señor, hacemos un compromiso contigo, Dios, para caminar a ver tus milagros en nosotros, el milagro de transformación en nosotros, Dios. Pido por más madurez espiritual en nuestras vidas, Dios, para que experimentemos y caminemos en la libertad que tú nos diste, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ya cae. Gloria a Dios.